En este video revisaremos diferentes opciones para invertir el dinero en el 2022. Ya en un anterior video revisamos algunas alternativas para invertir en este próximo año. Complementaremos esa información con otras opciones. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Recordemos una vez más que esto no se trata de una recomendación de compra o inversión, simplemente el objetivo es mostrar algunas selecciones que tienen las personas para invertir su dinero. Es importante tener en cuenta que la inversión en acciones y renta variable es considerada de alto riesgo y debe ser vista con un horizonte de inversión de por lo menos 3 años, pues en el corto plazo los mercados pueden ser bastante volátiles. Una de las ventajas de las opciones de inversión que se presentan a continuación es que la mayoría se encuentran en monedas como el dólar o el yuan. Ya vimos cómo en el último año las monedas de los países latinoamericanos como el peso han tenido importantes devaluaciones. Adicionalmente, los eventos electorales muestran cómo las elecciones pueden adicionalmente ocasionar una mayor pérdida en las monedas. La situación reciente de Chile y Perú son un claro ejemplo. La primera alternativa es ETFs de empresas norteamericanas con alto dividendo. Ya hemos explicado en varios videos cómo un ETF es un vehículo que permite reunir en un solo producto acciones de varias empresas, permitiendo diversificar el riesgo y logrando tener posiciones en diferentes compañías, reduciendo el pago en comisiones de compra y venta. Hay que tener en cuenta que buena parte de las acciones que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos actualmente se encuentran en máximos históricos. Adicionalmente, es bastante probable un cambio en la política monetaria de la Fed, con un aumento de tasas. Esta situación históricamente puede generar una corrección importante en todo el mercado. Sin embargo, también es cierto que por lo general el precio de las acciones de empresas con alto dividendo tienden a ser menos volátiles, pues se tratan de compañías que tienen casi siempre una mayor estabilidad en sus resultados y un bajo endeudamiento, aunque no tienen un crecimiento tan prolongado como las tecnológicas. El primer ETF a tener en consideración es el SPDH, que es un ETF que toma en cuenta acciones de alto dividendo que cotizan en el S&P 500. En total reúne acciones de 50 compañías, tiene un dividendo promedio o yield del 3.5 anual. Entre los aspectos negativos es que el múltiplo entre precios y beneficios se encuentra en 19.5, un tanto alto. Su gráfica de valorización histórica nos permite ver cómo, si bien su rendimiento es positivo, la pendiente de valorización no es tan pronunciada como la del S&P 500. La rentabilidad del último año es del 21%, de los últimos 3 años del 8% y de los últimos 5 años del 6%. Entre las primeras posiciones se encuentran compañías reconocidas como Iron Mountain, Chevron, Pfizer y AT&T. El siguiente ETF es el BGM. Este incluye 411 compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York y tiene un dividendo promedio del 2.7% anual. El múltiplo precio-beneficio se encuentra en 19.4. El ratio precio-valor en libros se encuentra en 2.8. La rentabilidad del último año es del 22%, de los últimos 3 años del 14% y de los 5 últimos años del 10,9%. Por sectores, el 23% es en el financiero, el 13% en consumo no cíclico, el 13% en salud y cuidado, 9.8% en tecnología y 8.9% en industria. Entre las principales participaciones se encuentran compañías reconocidas como JP Morgan, Home Depot, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Bank of America, Pfizer, Exxon y Cisco, por nombrar algunas. Estos dos ETFs que acabamos de revisar tienen la ventaja de tener la mayoría de posiciones en empresas conocidas como Value, que son en su mayoría fuera del sector tecnológico. Si llegase a tenerse una corrección del mercado en general, es probable que si bien estas compañías se veían también afectadas, su caída probablemente sea no tan pronunciadas como las compañías en el sector tecnológico o compañías con bastante deuda. El siguiente ETF es el BWO. Este tiene una participación en países emergentes. La siguiente es la distribución por países, en donde el primer lugar es Hong Kong con el 28%, Taiwán con el 18%
India con el 15% y China con el 8%. Al ver su comportamiento histórico, observamos como si bien a partir de la caída por la crisis sanitaria ha tenido una recuperación, recientemente muestra una importante corrección. La rentabilidad del último año es del 0%, de los últimos 3 años del 11% y de los últimos 5 años del 9%. Los principales sectores en donde se tienen los recursos son el tecnológico con el 28%, 22% financiero y 8% materiales básicos. Las principales posiciones de este ETF son Taiwan Semiconductors, Tencent, Alibaba y Meituan. Si se quiere tener una exposición a tecnológicas chinas, esta es una buena alternativa. El siguiente ETF es el EEM. Este también tiene sus recursos en mercados emergentes, con el 28% en Hong Kong, 14% en Taiwán, 12% en Corea, 12% en India y 5% en China. Este ETF tiene participación de 1.175 compañías. El múltiplo precios-beneficios es de 10,5, bastante menor que los múltiplos de los ETFs que vimos en empresas norteamericanas. Al observar el gráfico de su comportamiento histórico, vemos como si bien la recuperación a partir de marzo del 2020 es evidente, desde febrero de este año se observa una importante corrección. Por sectores, el 33% se encuentra en tecnología, el 21% en financiero, el 8% en materiales básicos y otro 8% en consumo cíclico. Las principales posiciones incluyen compañías de tremenda calidad como Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba y Meituan. Este ETF, al igual que el anterior, tiene como ventaja contar con acciones de empresas principalmente asiáticas, que no cotizan en sus máximos históricos, pero hay que recordar que hay varios riesgos asociados, como el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos, los riesgos por la situación de Evergrande y el impredecible comportamiento del gobierno chino con respecto al manejo económico. El siguiente ETF es el BNQ. Este ETF permite tener exposición a la finca raíz en el mercado norteamericano. Si bien para muchos la vivienda en los Estados Unidos comienza a mostrar precios de burbuja, históricamente el mercado inmobiliario ha sido una buena alternativa de inversión. Adicionalmente, ante un escenario probable de alta inflación, por lo general los bienes raíces tienen un buen comportamiento. La rentabilidad del último año es del 33%, de los últimos 3 años del 17% y de los últimos 5 años del 10%. La siguiente es la composición de las 10 primeras posiciones con participaciones en el sector inmobiliario principalmente. El siguiente ETF es el IHE. Este tiene participaciones en las principales compañías farmacéuticas de los Estados Unidos. En total se tienen 47 compañías con un dividendo promedio del 1.5. La rentabilidad promedio del último año es del 10%, de los últimos 3 años del 12% y de los últimos 5 años del 8%. El 100% de los recursos se encuentran en los Estados Unidos. Entre las principales compañías se encuentran Pfizer, Johnson & Johnson, Zoetis y Merck. Ya hemos visto cómo estas compañías se han visto bastante beneficiadas por la crisis sanitaria. De hecho, Pfizer anunció que su tratamiento tenía una eficacia contra el problema actual del 89% contra hospitalización y el de la farmacéutica Merck tiene arriba del 40% de eficacia. Otra alternativa es la inversión en finca raíz en el sector real. En un escenario de alta inflación, la finca raíz en el país en donde se reside continúa siendo una alternativa a tener en cuenta. Adicionalmente a la compra de contado, se tienen 2 opciones más para la inversión en este sector. La compra de inmuebles sobre planos, aportando mensualmente a la cuota inicial que permite diferir el pago del primer aporte en plazos incluso de 24 o 36 meses. Adicionalmente, el comprador se ve beneficiado de la valorización del bien. Otra opción son los fondos inmobiliarios. Ya en otro video revisamos esta alternativa, pero una de las ventajas que tiene es que permite realizar inversiones desde bajos montos de dinero. Finalmente, es importante conformar un portafolio de inversión diversificado que permita tener diferentes alternativas. Igualmente, es importante evaluar el nivel de riesgo que se piensa asumir para no tener falsas expectativas y problemas al corto plazo. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar
el curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Ingresa a invertología.com para más información.